Buen día, mi nombre es Daniel Prada García. A continuación presento la tarea 3, prácticas simuladas, diagnóstico y validación de modelos, correspondiente al curso Métodos Estadísticos en la Ciencia de Datos y Analítica. En la primera diapositiva tendremos los objetivos generales y específicos. En este caso, nuestro objetivo general se basa en aplicar técnicas de análisis estadístico, descriptivo e inferencial mediante la estimación, diagnóstico y validación de un modelo de regresión lineal múltiple desarrollado en el entorno de Python para evaluar el comportamiento de la variable de calificación del viaje y la estabilidad de las estimadores en el conjunto de datos, en este caso Dynamic Pricing, que es un archivo CSV que se importa. Como objetivos específicos tenemos como primero articular las variables mediante la estadística descriptiva y visualización unidimensional para identificar distribución y dispersión. Segundo, examinar la relación bidimensional entre la calificación y los predictores mediante gráficos y medidas de asociación. Y tercero y último, ilustrar el modelo ajustado evaluando supuestos, métricas de ajuste y un remuestreo tipo Bootstrap para analizar validez y estabilidad y robustez. Aquí ya pues presentaríamos cada uno de los puntos desarrollados durante el ejercicio. En esta diapositiva tenemos la definición del modelo. Dentro de la definición del modelo pues se muestra brevemente en la imagen cómo se importó el respectivo archivo y se hizo una lectura de los primeros registros. Luego de ello pues fuimos a identificar cuáles eran las variables importantes. En este caso, en la definición se establece como variable dependiente la calificación promedio del viaje, que es reportada como average ratings, y como predictores se incluyen expected ride duration, number of riders y customer loyalty status. Con esto se plantea un modelo de regresión lineal múltiple para identificar qué tanto estas variables explican la variación observada en las calificaciones. Aquí pues podemos ver en la diapositiva cada una de las variables definidas. En cuanto a la ecuación estimada del modelo, coeficientes, interpretación, significancia estadística y valores de R y R cuadrado ajustado, al ajustar el modelo se obtiene la ecuación estimada donde el intercepto es aproximadamente 4,2229 y se incorporan los efectos de la categoría de lealtad del cliente. En este caso, nuestro resultado, la categoría seleccionada es Gold como referencia, junto con la duración esperada del viaje y el número de pasajeros. Eso es lo que nos está mostrando nuestra ecuación estimada. En la interpretación, el intercepto representa la calificación esperada cuando los predictores están en ceros y la categoría es la referencia. En las categorías de lealtad, Silver presenta un efecto positivo cercano a 0,0714 y aparece como estadísticamente significativo con pi menor a 0,05. Mientras que regular, la duración esperada y el número de pasajeros no resultan significativos en el ajuste. Respecto a la capacidad explicativa de R cuadrado es 0,005 y R cuadrado ajustado es 0,001, lo cual indica que el modelo explica alrededor del 0,5% de la variabilidad de average ratings. Por tanto, su poder predictivo es muy bajo y se requiere analizar si el problema es estructural o si se relaciona con supuestos y especificación del modelo. Ya tenemos como tal el diagnóstico de multicolonialidad. Como parte del diagnóstico se revisa esta métrica usando la matriz de correlaciones y el BIP. En los resultados reportados el BIP se mantienen bajos por debajo de valores críticos, lo que sugiere que no hay problemas graves en la colinealidad entre los predictores. Adicionalmente se reporta que el total de observaciones es 1000, el definido, y no se identifican outliers con residuos estandarizados mayores a 2 o menores a -2, por lo cual no se evidencian observaciones extremas que distorsionen el ajuste. En cuanto a la evaluación de supuestos del modelo, en la evaluación de supuestos se revisa la normalidad de los recibidos con el QQ-Blob
y el histograma. Idealmente, los puntos deberían alinearse con la diagonal y el histograma aproximarse a una campana. Disculpa. En este caso, se observa una posible desviación de la normalidad, lo cual puede afectar una inferencia, especialmente en intervalos de confianza y pruebas de significancia. También se revisa la homocedasticidad con el gráfico de residuos versus los valores predichos. Se espera ausencia de patrón, es decir, residuos dispersos aleatoriamente alrededor de cero. Según lo descrito, la homocedasticidad parece razonable ya que no se aprecia un patrón tipo embudo marcado. Es lo que estamos viendo acá. En cuanto a la mejora del modelo, dado que se identificó una posible violación de normalidad y además el modelo tiene baja explicación, se plantea una mejora a través de una transformación logarítmica con el propósito de mejorar el comportamiento de residuos y potencialmente el ajuste. Sin embargo, al comparar el modelo transformado con el original, se reporta que no hubo mejoras sustanciales en indicadores como R cuadrado y la significancia de predictores, por lo cual la transformación no resolvió la limitación principal, pues, de esta data. En cuanto a Bootstrap, eh, que corresponde a validación por remuestreo, para evaluar la estabilidad de los estimadores se aplica Bootstrap con 1000 iteraciones. En esta técnica, pues, permite construir intervalos de confianza empíricos para los coeficientes sin depender estrictamente de los supuestos paramétricos. El análisis se centra en comparar los intervalos Bootstrap con los intervalos clásicos del resumen del modelo. Si ambos son similares, se interpreta como una evidencia de estabilidad en los estimadores. Y los intervalos son estrechos, si los intervalos son estrechos, se sugiere mayor precisión. Además, al observar la variabilidad de los coeficientes entre remuestras, se concluye sobre la robustez. El modelo es más robusto si los coeficientes mantienen signo y magnitud relativas consistentes. En cuanto a conclusiones, como conclusiones principales, pues primero el modelo quedó definido para explicar definitivamente que nuestra variable principal es el average ratings a partir de las otras variables que son expected ride duration, number of riders y customer loyalty status. La capacidad explicativa fue muy baja en R cuadrado de 0,05 como se mencionaba y de R cuadrado ajustado de 0,01, lo que indica que las variables concluidas explican menos del 1% de la variabilidad. Además, solo el intercept y la categoría silver resultaron significativos. Como tercer conclusión, en el diagnóstico no se evidencian problemas graves de multicolonialidad y tampoco se detectaron Eulers con el criterio de residuos estandarizados. Como cuarta conclusión, en supuestos se observa una posible violación de la normalidad en residuos, mientras que la homocedasticidad se considera aceptable según el patrón del gráfico. Como quinta conclusión, tenemos la transformación logarítmica aplicada como mejora no incremento de forma relevante la explicación del modelo. Sexto y último, Bootstrap permitió estimar intervalos empíricos y revisar la estabilidad de los coeficientes, aportando una validación adicional sobre la incertidumbre de los parámetros, aunque el problema central continúa siendo la baja capacidad predictiva. A continuación relacionamos las referencias en las que nos basamos para la construcción de toda la información y el marco y de soporte metodológico. Muchas gracias por su atención.